Jóvenes y señoritas, ¿cómo están? Hoy estaremos viendo potenciación y también cómo se utiliza el triángulo de Pascal. Comencemos. Bien, en la potenciación tenemos que tener claro dos aspectos muy importantes que son el signo, ¿no? Por ejemplo, en esta parte tengo una potencia de una expresión. Si desarrollo mi primer ejemplo, entonces voy a tener menos 3x por menos 3x. Y si realizo el desarrollo, menos por menos me va a dar positivo. 3x por 3x me va a dar 9x al cuadrado. Ahora, si desarrollo mi segundo ejercicio, voy a tener menos 13x por menos 3x y por menos 3x. Tres veces. La potencia me dice cuántas veces tengo que desarrollar mi expresión. Entonces, si ya hizo la ley de signos, voy a tener menos con menos, me va a dar más con menos, me va a dar menos. 3 por 3 por 3 me va a dar 27 y la parte literal sería 1 más 1 más 1, que sería 3. Entonces, de aquí sale la regla de signos en potenciación, que me dice que cuando es una potencia de una cantidad negativa, en este caso que es par, potencia par de una cantidad negativa, siempre el resultado me va a salir positivo. Y cuando es una potencia impar de cantidad negativa, siempre me va a salir negativo. Bien, entonces desarrollemos nuestro primer ejemplo, que es la potencia de un monomio. Entonces, esta potencia tengo que distribuir a todos los factores de mi paréntesis. Entonces, ¿cómo voy a desarrollar? Primero parto con mi coeficiente. 3 elevado al cuadrado, que sería 3 por 3, me va a dar 9. Ahora me voy a la parte literal, en x. En x se tiene que realizar la multiplicación. Entonces voy a multiplicar las potencias. 2 por 2 me va a dar 4. Ahora en el siguiente caso, aquí tengo potencia par de negativo. Y recordemos la regla, siempre me va a dar positivo. Entonces pasaría directamente a el coeficiente. 5 elevado al cuadrado, que sería 5 por 5, me va a dar 25. En la parte literal, estuviera multiplicando 2 por 2, me va a dar 4. Mi siguiente ejercicio es potencia par de una cantidad negativa, entonces me va a salir positivo. Entonces tuviera 6 elevado al cuadrado, o 6 por 6, me va a dar 36. En la parte literal sería 2 por 2, en x sería 4, y en y sería 2 por 2, 4. Mi siguiente ejemplo, como es positivo, ya no tendría ningún problema. Entonces, estuviera siendo 4 elevado al cuadrado, 4 por 4, 16. En la parte literal estuviera trabajando 2 por 2, 4. En b sería 4 por 2, 8. En c sería 6 por 2, 12. Bien, aquí tengo una fracción. Entonces, primero vayamos por el signo. Es potencia impar de negativo. Entonces, el resultado va a ser negativo. Bien, aparte de eso, tenemos que distribuir esta potencia tanto al numerador como al denominador. Entonces, lo que voy a tener es 2m elevado al cubo, y en mi denominador voy a tener n elevado al cuadrado elevado al cubo. Y eso tengo que desarrollar nuevamente. Entonces voy a tener 2 elevado al cubo,
que va a ser 8, y en la parte literal sería 1, porque no tiene ningún exponente, se supone que es 1, 1 por 3, 3. En mi denominador estuviera multiplicando 2 por 3, 6, y ese sería el desarrollo de mis 5 ejercicios. Para poder resolver la potencia de un binomio, vamos a utilizar lo que es el triángulo de Pascal. Entonces, el triángulo de Pascal está dividido por filas para una determinada potencia. Suponiendo esta potencia 2 de un binomio, entonces tenemos que utilizar esta nuestra fila. Entonces, ¿cómo utilizamos eso? De la siguiente manera. Me dice, para no confundirnos, entonces nos colocamos una línea. Tiene que ser 1, 1, luego 2, y luego nuevamente 1. Una vez que tenemos estos coeficientes, entonces vamos a realizar el siguiente paso. Este va a ser mi primer término y este va a ser mi segundo término. ¿Ya? Lo anotamos con la notación, primer y segundo término. Luego vamos colocando paréntesis, dos paréntesis. Como son dos términos, como es un binomio, entonces vamos a ir colocando dos paréntesis después de cada coeficiente. Dos paréntesis. Ahora, siguiente paso, el signo. Como es positivo, mi binomio, entonces todos los términos van a ser positivos. Este va a ser positivo, este va a ser positivo y este va a ser positivo. Entonces voy a directamente colocar tanto primer como segundo término. Dos paréntesis. Primer término sería a la quinta. Segundo término, 3b elevado al cuadrado. Y lo mismo repito. A la quinta, 3b cuadrado. A la quinta, 3b al cuadrado. Ya. Ahora, como es una potencia 2, entonces tengo que ir trabajando con los primeros términos. Entonces, en mi primer término irá 2, porque es la potencia máxima. 2. Luego para este se reducirá a 1 y para el siguiente se reducirá en 1, 0. Estamos yendo de manera decreciente. 2, 1, 0. Ahora mi siguiente término irá ya también de forma creciente. Partirá de 0, luego irá a 1 y luego irá a 2. Bien, hasta ahí sería la conformación. Bien, entonces desarrollo esta primera parte. Toda expresión elevada a 0 va a ser la unidad. Entonces simplemente desarrollaría en A. Estuviera multiplicando 5 por 2, 10. Más, y aquí estuviera desarrollando. Toda expresión elevada a la unidad va a ser la misma expresión. Toda expresión elevada a la unidad va a ser la misma expresión. Entonces simplemente multiplicaría los coeficientes. 2 por 1 por 3 me va a dar 6. En A sería 5 por 1, 5. En B sería 2 por 1, 2. Más toda expresión elevada a 0 va a ser la unidad. Entonces simplemente estuviera desarrollando este paréntesis. 3 elevado al cuadrado, 3 por 3 me va a dar 9. Y en B me va a dar 2 por 2, 4. Y ya estaría desarrollado mi potencia. Este procedimiento lo han visto seguramente en productos notables, pero que también se puede desarrollar con lo que es el triángulo de Pascal. Ya, aquí tengo igual
un binomio y está elevado a la potencia 3. Entonces, de acuerdo a nuestro triángulo de Pascal, tenemos que utilizar esta fila para potencias con n igual a 3. Bien, entonces utilizamos esta notación. Tenemos que colocar 1, luego 3, luego 3 y luego 1. Bien, esos serían mis coeficientes. Bien, siguiente paso, abro paréntesis, 2 paréntesis en cada uno. Ya. Ahora, como es signo negativo, nuestro anterior ejercicio era positivo, entonces todos los términos eran positivos, pero ahora como es negativo, se va intercambiando. Entonces, uno va a ser positivo, el otro va a ser negativo. Uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Bien, entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuando es positivo, todos son positivos. Y cuando es negativo, va intercalado positivo, negativo, positivo, negativo. Bien, ahora simplemente traslado mi primer y segundo término. Ya, entonces mi primer término sería 4x. Entonces voy a ir colocando 4x. 4x, 4x y 4x. Ya, ahora nota mi segundo término, 3y. 3y cuadrado, 3y cuadrado, 3y cuadrado. Bien, ahora me voy a las potencias. Ya, de mi primer término parto en forma decreciente. Entonces partiré con 3, luego este será 2, este será 1 y este será 0. Y con mi siguiente término voy al contrario, de forma creciente. Entonces este será 0, 1, 2 y este será 3. Bien, y ahora simplemente desarrollo. Toda expresión elevada a 0 es la unidad. Entonces simplemente me abocaría a desarrollar esta parte. 4 elevado al cubo, que estuviera multiplicando 4 por 4 por 4. Sería 64. En x tuviera 1 por 3, 3. Luego viene menos. Y estuviera desarrollando en esta parte lo siguiente. Primero voy a desarrollar el cuadrado. 4 elevado al cuadrado va a ser 16. 16 multiplico por 3 y luego por 3, que sería 144. Ahora en la parte literal sería x, 1 por 2, 2. Y en y sería 2 por 1, 2. Paso al siguiente término, más. Y en esta parte igual voy a desarrollar primero esto, el cuadrado, porque 4 a la unidad va a seguir siendo 4. Entonces 3 elevado al cuadrado sería 9. 9 estuviera multiplicando por 4 y por 3. Me da como resultado 108. En x sería 1 por 1, unidad. En y sería 2 por 2, 4. Menos. Toda expresión elevada a 0 va a ser 1. Entonces simplemente me estuviera buscando esta parte. Entonces voy a obtener 3 elevado al cubo, que sería 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Y en y me estuviera quedando 2 por 3, 6. Y ya estuviera desarrollado el cubo de este binomio. Bien, tengo este mi ejercicio, que es una potencia 4 de un binomio que es negativo. Bien, entonces, si recurrimos a nuestro triángulo de Pascal, entonces, como es una potencia 4,
tenemos que utilizar esta fila del triángulo de Pascal. Entonces vamos a realizar este ejercicio. Tenemos como coeficientes 1, luego tengo 4, luego tengo 6, luego tengo 4, y voy a continuar aquí abajo, luego tendré como último paso el 1. Bien, ya tenemos los coeficientes. Entonces ahora traslado los primeros términos. Primer término, segundo término. Bien, entonces procedemos. Coloco siempre los dos paréntesis. Ya, y luego prosigo con los signos. Como es negativo, entonces van a alternarse. Positivo, negativo, positivo, negativo, y este último va a ser positivo. Ya, entonces ahora traslado primer término. Entonces coloco los primeros términos, que sería 2m al cuadrado. Entonces coloco en los primeros paréntesis. Ahora en mi segundo paréntesis, los segundos términos. Bien, entonces los primeros términos voy en forma decreciente. Entonces tendré 4, 3, 2, 1 y 0. Y los segundos términos de forma creciente. 0, 1, 2, 3 y 4. Y comienzo a desarrollar. Esto se va a convertir en la unidad. Simplemente desarrollaría esta parte. 2 elevado a la cuarta, 16. Y en m sería 2 por 4, 8. Menos, aquí estuviera desarrollando en primera instancia esta potencia, porque 3 elevado a la unidad va a ser 3. Entonces sería 2 elevado al cubo por 4 y por 3. Entonces 2 elevado al cubo va a ser 8. 8 por 4 y por 3. Que sería mi resultado 96. En la parte literal, en m sería 2 por 3, 6. En n sería 3 por 1, 3. Más, aquí estuviera desarrollando al mismo tiempo. 2 elevado al cuadrado y 3 elevado al cuadrado. 2 elevado al cuadrado va a ser 4. 3 elevado al cuadrado va a ser 9. Entonces se estuviera multiplicando 6 por 4 por 9. 216. Me voy a la parte literal. En m sería 2 por 2, 4. En n sería 3 por 2, 6. Menos, ahora estuviera desarrollando 3 elevado al cubo por 4 y por 2. Me estuviera dando 216. Y en la parte literal estuviera trabajando en m, que sería 2 por 1, sería 2. Y en n sería 3 por 3, 9. Pasaría a mi último término más, estuviera desarrollando simplemente 3 a la cuarta, porque toda esta expresión va a ser la unidad. 3 elevado a la cuarta es 81. Y en la parte literal estuviera trabajando simplemente en n. 3 por 4, 12. Y ese sería el desarrollo de mi binomio elevado a la cuarta. Eso es todo por ahora. Nos estaremos viendo en el siguiente video para conocer más sobre el área de matemática. Hasta la próxima.